Hola, soy Ali y esto es un par de vainas sobre el camino de los objetos. Fit Malandro Foto. Un aplauso, por favor. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se acercaron el día de hoy acá a tener esta conversación. A todos aquellos que de alguna u otra manera consumen nuestro contenido, que más allá de un contenido digital, en esta temporada de betas de influencer y tal, nos consideramos realmente como investigadores de nuestra propia contemporaneidad, investigadores un poco de nuestra identidad y de lo que somos. Entonces, por eso el día de hoy quiero hablarles de algo que es muy complejo y que estamos viviendo actualmente, que es nuestro propio proceso de migración. Y para poder hablar de eso, entonces yo decía, bueno, pero si tenemos a alguien que ha venido haciendo un trabajo increíble y como referencia se ha transformado incluso a partir de una nominación que está teniendo como un premio, con un proyecto increíble que se llama El Camino de los Objetos, quería invitar a Ronald para acá para poder conversar. The Path of the Object is a visual research about the Venezuelan migration. That migration is happening most in the border with Colombia. Since 2017, I am interested in the belongings the migrants carry across the border. I try to understand the meanings of those objects and the relation with the space, design, and even emotions. Me, as a Venezuelan migrant, my purpose is try to create a new narrative about our migration. Gracias. No, agradecido a todo el mundo que tuvo el tiempo de acercarse. Agradecido con Ali, con la gente de Casino también que brinda este espacio, porque como tú lo has dicho, están sucediendo como temas que mucha gente también está abordando desde otros puntos de vista, y creo que es incluso importante tener una discusión de manera pública, abierta, sobre un fenómeno que nos está afectando a todos, que es la migración, y como que siempre se habla de la migración, o la percepción que tú y yo hasta hemos hablado, o el equipo de investigación con que trabajo, como que es una visión muy foránea, ¿no? Son gente experta, supuestamente, hablando sobre un fenómeno que al final nos afecta a nosotros, ¿no? Sí, hay un tema bien importante, porque a pesar de que el día de hoy la convocatoria se hizo a partir de Ronald del proyecto El Camino de los Objetos, más allá del proyecto como tal, que tiene una importancia, más allá del fenómeno de que tiene una nominación, lo realmente importante es cómo ese proyecto se elaboró y en qué momento comenzó. O sea, ese no es un proyecto que nació ayer, es un proyecto que tiene más o menos tiempo y que habla de varios fenómenos que capaz nosotros desde nuestra cotidianidad, desde los mismos medios, consumimos de un tipo de forma que termina siendo vulnera a quienes por decisión propia decidieron salir del país y ahora tienen sus vidas en otros lados, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo comenzó el proyecto del Camino de los Objetos? Hay gente que a lo mejor está aquí y lo invitaron, o no, acompáñame para acá, tal. Entonces, un poco explicar qué chamba haces tú, qué es eso, qué formato es esto, y luego... Sí, es verdad. Pero es sabroso. No. Sí, pero cuenta un poco tú, entonces, un par de vainas para yo no tener que hablar de mi propio proyecto. Ali tiene, yo diría que es como un proyecto de investigación, así llegué yo hacia Ali, donde, esta es mi opinión, Ali hace como un enlace contemporáneo de un montón de fenómenos que han sucedido ya, pero nunca han sido explicados, o puestos o curados de una manera, y fenómenos que están sucediendo ahora. Entonces, Ali tiene algo que
que ese proyecto se llama Un par de vainas, donde relata un par de vainas de dicho tópico que él decide contar. Y me parece muy interesante porque Ali juega un rol muy interesante en el mecanismo que su proyecto se consume. Porque él, por ejemplo, le estaba contando antes que empezáramos acá, que él adquirió como una responsabilidad social que él no buscaba. Él obviamente no, el día que empezó a hacer eso dijo, no, yo voy a hacer esto porque voy a hacer... No, fue una vaina que en el desarrollo del proyecto lo vi y creo que fue cuando empezamos a hablar. Pero que tuve la oportunidad ahora que estuve por Sudamérica, Chile, Perú, Chile, Argentina y Colombia por el proyecto, y todo el mundo buscaba como referencia la chamba que él hace. Entonces como que a veces cuando uno está en su zona de confort y no tiene como capacidad de entender con qué percepción los pueden ver otros, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que hace Ali, pues. Y por otro lado, gracias. Y por otro lado también, porque también posiblemente haya gente que esté aquí y no conozca la chamba que hace Ronald. Y no solamente él, además hay un equipo de personas que han venido trabajando ese proyecto, además un equipo de personas que está sumamente comprometido con esa chamba. Bueno, capaz si ustedes lo ven por Instagram, ustedes dirán, no vale, él es el chamo que se la pasa capaz en Katia, hablando sobre todo el beta de los malandros y tal, y armando vainas, y ahorita anda como una vuelta persiguiendo santos por toda Venezuela. Pero la verdad es que no, hay... La chamba que hace Ronald es una chamba transdisciplinaria de investigación de los fenómenos que pertenecen como a nuestra cotidianidad, pero particularmente hay un elemento que es la instrumentalización de lo que es toda la semiótica y cómo ella se conecta con ciertos elementos o se objetiviza. Entonces, cuando yo empecé a ver esa chamba que hacía Ronald, por eso también me acerqué a él, le dije, coño, papá, hermano, ¿qué es lo que es? ¿Qué estás haciendo? Me dijo, coño, no, marico, tú sabes que tú ves el bolso tricolor, no es lo que tú crees. Y esa vaina a mí me desbloqueó como un poco el cerebro. Entender también que la identidad uno la puede colocar en elementos y a partir de ellos de construirla y volver a hacer reinterpretaciones. Pero que también en nuestra cotidianidad y en nuestra contemporaneidad, como es parte de nuestra dinámica, creemos que no es tan importante y a veces la dejamos pasar. Entonces, por eso es que... Y la historia nos castiga. Bandera. Porque... Sí, y nos castiga por eso porque al final llega otra gente, capaz empieza desde una visión de privilegio, empieza a contar nuestra propia historia. Y cuando venimos a ver, hay gente en museos hablando de lo que pasa en un barrio, cuando una persona en su propio barrio podía contar su historia. Entonces, por eso, yo agradezco mucho el trabajo que ha venido haciendo Ronald. Pero son varios. Está Paulín, está Carolina, que es especial. Carolina es especialísima. Sí. La primera persona que creyó en que podía como crear o lograr algo. Un aplauso para ella, por favor. ¿Qué estábamos hablando de? Entonces, hablando de eso, justamente de esa visión de catalogar elementos que están por ahí, empezó a salir el tema del camino de los objetos. Exacto, como que... Año 2018, Venezuela, sí, migración masiva. Finales de 2017... como que ya yo venía haciendo como un proyecto más fotoperiodístico, porque mi inicio como que en la fotografía fue en ese ámbito, donde ahora con mi equipo hacemos otra cosa. Sigo haciendo fotoperiodismo, pero es como muy puntual, o a veces también como lo instrumentalizo, como que el fotoperiodismo puede costear ciertos gastos de movilización a un sitio donde mi bolsillo no lo da. Entonces digo, bueno, dale pues. Entonces, yo estaba haciendo lo que era el proceso de investigación de plomo 2017 en Caracas. Estaba como metido ya en
en esa investigación, toda esa dinámica de distintas metodologías, y la realidad que nos estaba tocando a todos era como ese éxodo masivo. Y me llamaba mucho la atención también que todo lo que se hablaba de la migración era de un punto negativo. Estábamos como un poco... es que no sé cómo sería la palabra para que no se entienda mal. Era como... Había como un bombardeo increíble, como de una pornomiseria, como solo mostrar como ese sufrimiento a nivel de imágenes, de relatos, que no estoy diciendo que no sean reales, porque son reales. Porque Son reales. pero podía intuir que eso podía responder a nosotros mismos a futuro como una estigmatización, donde el venezolano entonces a largo plazo, a donde se estaba yendo, iba a sufrir eso. Totalmente. Entonces, la fase 1 empieza cuando también respondiendo a una pauta periodística que casi que la forzo yo, como así ofreciéndome como, por favor, mándeme para allá, no sé qué. Yo les hago su reportaje ahí todo sensacionalista, la mamá cruzando, no sé qué, la gente... Y me mandan. Y empiezo a darme cuenta que esa fase 1 es como esa fase masiva, ¿no? Donde, bueno, ahí como que, por ejemplo, un choque muy fuerte es como por primera vez llegar a lo que es un campo de refugiados dirigido y específico para migrantes venezolanos. Y era como que algo en el imaginario colectivo uno está acostumbrado a, o uno no se imaginaba que podías llegar a ver tu misma gente en esa situación. Y empiezo a ver como un proceso de movimiento, de diseño, de lo que es el equipaje y una dinámica muy social del espacio. Como que para mi equipo de investigación y para mí es muy importante lo que hace el espacio y cómo influye en relación con la persona que está haciendo una actividad en ese espacio, ya sea comercial, cultural, educativa, y cómo también el migrante respondía a ese espacio, ¿no? O sea, el migrante venezolano tenía una cualidad social también en el momento en que se daba como la movilidad. Sí, y me parecía como increíble que, por ejemplo, los mismos trocheros, que son las personas que te pasan las cosas, ellos podían identificar en volumen e incluso códigos de vestimenta qué persona pasaba por ahí y si su destino final pudiese ser Chile, Ecuador o Argentina, a una persona que ellos entendían que se iban a quedar en Colombia. Y parte de lo que mi equipo y yo hacemos, que es la etnografía visual, eso tú no lo vas a leer en un libro, ¿me entiendes? Eso nada más lo vas a aprender yendo al sitio y hablando con la gente. Y eso me parecía increíble. Y yo le decía, pero ¿cómo tú te das cuenta de eso? Bueno, tú te puedes dar cuenta por el tipo de zapato, tal, como que ya hay como ciertos códigos de vestimenta o el tipo de equipajes que llevan, pueden entender hacia dónde van. Entonces, eso fue como algo que me empezó como a llamar la atención. Obviamente esa fase 1, lo que les dije, yo hice las fotos periodísticas, se los mandé a los suizos, pero esas fotos dentro de mi portafolio, mi trabajo, no es lo que me representa, sino es lo que... ¿Cuál fue la herramienta técnica en la investigación de campo que te dio a ti con el proyecto? Yo hice entrevistas participativas, hice grupos focales, hice autoetnografía también, hicimos unos diarios, entregamos unas cámaras fotográficas y más que todo como entender como la dinámica y entender a qué respondía el espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, también me enteré estando ahí, por ejemplo, muchos de esos migrantes eran lo que le llaman población péndulo, que es gente que vivía en Venezuela, pero hacían toda su vida educativa o comercial en Colombia. Entonces eso generaba como una dinámica distinta. Todo el efecto que tiene, por ejemplo, por eso muchas de mis fotos tienen como sábanas. Entonces ahí pude entender que el venezolano ya era algo que yo también había vivido en mi proceso migratorio,
que el venezolano sufre mucho por los cambios climáticos. Y entonces como que el llevar una sábana es como el único escudo, porque sabes que lo que vas es a pasar frío, y nosotros mágicamente no aguantamos frío, es como nuestro punto débil. Bueno, es lo que me ha dado la investigación. También empezó el fenómeno de la repetición, porque vean como imágenes que empezaron a repetirse. Empezó a aparecer frecuentemente el tema del bolso tricolor. Exacto. Empezó a aparecer también el tema de los pretales. Entonces, exacto, yo encuentro este objeto que ya es un punto como que se llama pretal y se utiliza, bueno, lo que han visto para cargar objetos. Por ejemplo, el tipo que está cargando el carrito de perro caliente es algo que responde a la... que ese que está llevando ahí. Y el pretal empezó a aparecer, empezaron a aparecer elementos dentro de la zona migratoria. Claro, era como un artefacto que se diseñó en dar respuesta a una demanda que era cargar cosas. Y era algo que ya se empezaba como a industrializar. Yo pude comprar ese pretal. No era algo que solo los trocheros tenían, ya era comercial, de una manera un poco más primitiva, más arcaica. Y también mucho como la repetición, entonces era como un proceso masivo. Y de ahí también métodos de investigación que el otro día lo hablaba con Camilo. Es que muchas veces si tú estás haciendo un proyecto, porque yo estuve en el campo con Carolina, es necesario que te alejes un tiempo o tomes distancia también de eso que sucede. Y nada, volvimos, empezamos, como decía, el laboratorio, y mi segunda visita fue automáticamente como 7, 8 meses después, que ya empieza como el 2019. ¿Qué elementos cambió del primer momento al segundo momento? Primero, que ya la migración no era masiva. O sea, hubo la baja de fluencia. Entonces, lo que sucedía en el terreno del paso fronterizo es que ya estaban como más industrializados y más llenos de identidad. Empezaron a aparecer elementos identitarios del venezolano en sí, donde eso es algo que me llama la atención, porque empieza a aparecer una cotidianidad, algo que es propia de nosotros en un terreno foráneo, en cuestiones de señalética, símbolos, signos, códigos, la manera en que habla, y donde los locales tienen que empezar como a adaptarse. Era lo que yo te comentaba a ti, por ejemplo, cuando fueron los 90 aquí y los 80, que tuvimos una migración masiva colombiana, donde, por ejemplo, el colombiano o sea, gran parte trabajaban como en la parte de la construcción. Pero tú no veías al colombiano con una gorra de Colombia, la chaqueta de Colombia, el carrito de Colombia, el niñito con una bandana, y eso sucedía en el territorio colombiano. Pero con los venezolanos. Exacto, los venezolanos es como en una manera de exagerada de hacer presencia de la identidad. Y por ejemplo, ya algo que me llamó la atención era la creación de nuevos elementos que comunican y responden a esa migración. La primera vez que yo fui, cuando encontré ese pretal más arcaico, por ejemplo, tú pasabas y las cosas como que escritas y que llamadas a Venezuela, todo era a mano, o transferencias a Venezuela, todo era como en marcador y tal. Y ya cuando fui la segunda vez, estaba como industrial, habían plotter, vallas, todo estaba como diseñado con la banderita. Y cuando yo hablaba con la gente que eran dueños de esos locales, no eran venezolanos, eran colombianos respondiendo y creando una serie de objetos que están diseñados a una población específica, que son los migrantes. Entonces, por ejemplo, algo que me llamó la atención, esto está recho, con solo 6 meses de diferencia, es que el pretal sufre o crea una evolución donde es basado también en las demandas y las necesidades que hace el migrante en sí. Entonces, este es más acolchadito, lo vendían y que no, hermano, este ya tiene antitranspirante y tal, no sé qué, para que lleves la vaina mejor. Y responde ante una necesidad identitaria. Aragua en pinta, Carabobo en pinta, Trujillo en pinta. Y lo que me llamó la atención es que la persona que ya tenía un local de eso, que vende solo esto y este tipo de cosas.
Que esto es otra adaptación del... Esto es como una especie de bolsa para poder cargar, que además está Toda ocasión, ¿no? rediseñada, está cosida con máquina industrial aquí y además se le colocó cierre para poder cargar, porque mucha gente llegaba que si con bolsos, los bolsos se les rompían. Exacto. Y con este tipo de herramientas era mucho más sencillo poder pasar y que no sufrieran tantas consecuencias con lo que llevaban. De hecho, fíjense que además tiene tirantes para poder cargarlo. Entonces, por ejemplo, algo con el pretal que dice Aragua en Pinta, lo hacían cucuteños, o sea, colombianos en sí, y yo, aparte de la investigación, era preguntarle, ¿pero tú entiendes lo que significa en Pinta? Y que bueno, no, antes no entendía, pero tuve como que al principio solo hacía todos los estados y proseguía esa frase porque sabía que era lo que me iban a comprar. Entonces, Ya, un momentico, una pregunta antes de seguir. ¿Quién sabía que esto estaba ocurriendo en la frontera? Levanten la mano. Es por un ejercicio técnico, nada más. Ok, de Mara, ¿cuántas personas alrededor vinieron hoy? ¿Cómo? Mara. Gracias. Mara. Casi 60. De casi 60 personas, solamente 2 que están en esta sala sabían de que existía un artefacto como esto. Quiero que tengan eso en su mente porque al final Ahí está, ve. hay que volver otra vez a esa conversación. ¿Vieron la foto del chamo con...? Entonces, eso fue como un invento que se responde a la demanda del migrante en base a sus necesidades. Como, no sé cómo habrán dado con la idea de que, bueno, si esto soporta 30 kilos de comida de perro, quiere decir que me va a soportar un montón de equipaje transitorio hasta que yo llegue a un sitio donde pueda meter el equipaje en un bolso, en un bus o no sé qué. Y esto como que, o sea, al final, traje nada más como ejemplo esto, pero hay cientos de objetos, cientos como que parte de la investigación se basa en cómo una serie de objetos creados por nosotros mismos, diseñados para nosotros mismos, para el venezolano migrante, se crearon fuera de un contexto que ya no es Venezuela. Entonces, es como esa validación de ese objeto en sí, de que sí existe, es un objeto que pertenece a la identidad venezolana, pero necesita ser documentado, porque es lo que te estaba comentando, los movimientos sociales o históricos parece que a nosotros como que le meten un turbo y como que en una abrir y cerrada de ojos lo que era antes ya no es y ahora es otra cosa. Ahora, una pregunta. Si estamos en un contexto donde la migración bajó, por así decirlo, la movilidad disminuye, significa que ya toda esa población cruzó hacia Latinoamérica y se asentó. ¿Este mismo fenómeno también se asentó en cada una de las partes en las que después se visitaron? No, porque y que ahora viene es como la fase 3, que es como la parte de esa investigación que por ahora lo hemos llamado mi equipo y yo como toda esa investigación de una nueva venezolanidad. Y si tú me preguntas, tipo, un año atrás, esta misma fecha, mira, Ronnie, ¿qué pasó con el proyecto? No, yo creo que ya eso va a Santa María para abajo, tal, no sé qué, como que... Pero al final, como investigador, uno responde a la demanda de lo que se está investigando, ¿me entiendes? Porque yo no me puedo posicionar como de una forma piramidal, como que, bueno, yo digo cuándo empieza y cuándo esto acaba. Entonces, sabemos que al post pandemia, hubo como una sensación de reducción de la migración venezolana, pero pues, se puede decir que es de salida desde Venezuela. Pero lo que empezó a suceder es que de distintas zonas de Latinoamérica empezaron a cruzar por el Darién. Sí. Y eso responde a que, bueno, si los hermanos se van para allá, tengo que ir para allá. Pero esta fase 3 es distinta a las otras dos fases porque cuando yo llego al Darién, el Darién primero es un sitio que ojo, no ya es... tiene como una escuela de migrantes, ¿entiendes? O sea, el Darién tiene casi 25 años siendo un Totalmente cierto. punto caliente sobre la migración. Eso es otra cosa que, de la manera en que se vende la migración venezolana, que es una manera muy estigmatizada, y mi equipo y yo tratamos de, con este proyecto, desestigmatizar esta migración,
es como que siempre estamos como enfocados en venderla como horrible. Y luego más adelante vamos a hablar, en mi opinión, por qué necesitábamos la migración. Bueno, y cuando llegas ahí te das cuenta de que de cierta manera sí es horrible, es de las cosas más feas que he estado en mi vida. La experiencia, todo es como muy fuerte, muy duro, tú no quieres ni le deseas eso a nadie. Tú no cruzaste todo el Darién, tú llegaste No, a yo una llegué parte. hasta cierto punto, que es como el paso fronterizo con Colombia, porque lo que son los coyotes solo me aseguraban la seguridad ahí. Ya cuando tú cruzas a la parte de Panamá, eso no está controlado por coyotes ni nada, sino es como un poco al libre albedrío. Y ahí es donde suceden los robos, las violaciones, todo ese tipo de cosas. Pero antes que continúes, necesito que enfaticemos dos cosas. Una, la identidad entonces en este momento en el que estamos como venezolanos, en este punto, solamente puede ser leída desde Venezuela. No, O sea, porque también entonces ahora hay fenómenos de personas de personas que con sus hijos llegaron con un año Claro. a otro país y han crecido entre venezolanos con nuevos factores de venezolanidad. claro, por ejemplo, como una anécdota, Chile es un sitio que ha recibido migrantes latinoamericanos ya de hace mucho tiempo. Y antes de los venezolanos ser la migración masiva, fue la peruana. Entonces Chile empezó a calar como una adaptación en lo que es el consumo de la comida callejera. Esto es como un ejemplo. Los peruanos empezaron a traer como que toda esa cultura culinaria que ellos tienen, que son como los papás de los helados. Sí, sí, es brutal, es brutal. Y lo transformaron a que esa comida se hacía mediante carritos. O sea, como que una adaptación de un carrito de mercado o una moto así de carga, como esas mototaxis ahora que hay por ahí que son Empire. Y ahí le hacían. Entonces, cuando llega la migración venezolana, empieza a generar, a crear también una adaptación en propia a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, empiezan a crearse nuevos hábitos, pero con cosas que ya nosotros entendemos. Como, por ejemplo, ellos adaptan un carrito de mercado y montan una bomba, una freidora y hacen raciones de pequeños en unas bolsitas. Eso en términos técnicos es lo que se llama diseño social. Cuando una parte de nuestra sociedad o un grupo social es capaz de hacer una modificación de algún tipo de fenómeno. O sea, aquí por lo menos, aquí no existe, como le llaman, creo que en República Dominicana, los cocoteros. En Colombia se llaman los bicitaxis, que son bicicletas adaptadas con asientos y tal. Esas modificaciones que hacen grupos sociales es lo que le llaman diseño social. Los venezolanos empezaron Exacto. a hacer modificación de diseño social en cada uno de los países donde estaba. Entonces, por ejemplo, yo nunca había visto en Venezuela que un carrito de mercado como eso del Central Maderense hagan como una vaina de comida y te fríen unos tequeños, pero son como estos mini tequeños de fiesta y te entregan tu ración en una bolsita. Es una vaina totalmente nueva en el contexto. Y entonces imagínense una pareja de migrantes venezolanos que se fueron allá hace 6, 7 años, tienen un hijo y ese niño crece en su cotidianidad y él cree que eso es la normalidad y que así se come tequeño. Y eso como un ejemplo de la manera en que se reúnen, en la manera en que bailan salsa, en la manera que socializan, en la manera en que se comunican, es una nueva adaptación de lo que somos, pero allá. Pero entonces esos niños crecen creyendo que esa es la versión. Entonces imagínense cuando ese niño tenga como 18, 19 años y dice, bueno, yo voy a la tierra donde son mis papás y yo soy, y va a una plaza y quiere buscar el carrito que él creció viendo en Chile y no existe. Claro. Entonces es como la creación de una nueva versión de nosotros mismos, por nosotros mismos, pero en otro espacio. Sí, totalmente. A través de objetos, hábitos, costumbres, maneras de comunicación. Y en eso es lo que Paréntesis centra otra mi vez. investigación. Ejercicio otra vez. Levanten la mano aquí. ¿Quién sabía que eso estaba ocurriendo en otros países? Ok, un poco más. Entonces Pero tú pasó? sabes porque tú estás en Perú. Qué bola. Pero ese fenómeno estoy tratando de hacer hincapié en estos elementos una y otra vez de forma recurrente,
porque nosotros, que en teoría seríamos la génesis de nuestra propia identidad, realmente ahora no somos la génesis, realmente somos parte de nuestra identidad. Y nuestra identidad ahora está también siendo afectada por los que están construyendo también nuestra identidad fuera, a pesar de que nosotros incluso la desconozcamos, ¿cierto? Exacto, y eso se reproduce en otros ámbitos que, por ejemplo, nosotros no tocamos, ¿me entiendes? Como, bueno, la mayoría creo que vino aquí o responde ante o un interés o un afín o una empatía al mundo artístico, ¿no? Pero hay otras cosas que suceden. Es como, por ejemplo, lo que yo te decía, el ejemplo de artistas que no es que me agrada la música, pero es interesante, yo también los busco como estudiar como fenomenología. Por ejemplo, Danny Ocean. Danny Ocean es el artista individual latino con más reproducciones de streaming en el mundo. O sea, el video ese de Me Rehuso, bueno, el video que más tiene reproducciones es Luis Fonsi y Daddy Yankee. Despacito. Pero eso es un dúo. Y, por ejemplo, Danny Ocean, donde va el loco, llena. Pero Danny Ocean nunca ha tocado en Venezuela. Él se fue como un migrante y él jamás ha tocado acá. Entonces él forma parte de una bilateralidad, porque nosotros consumimos a Danny Ocean. Él forma una nueva venezolanidad en lo que es cultura musical. Tú prendes la mega y escuchas a Danny Ocean y crees que el loco habla con gente de aquí, que sí lo hace, pero fíjense que utiliza palabras, exacto, conceptos, códigos que responden a nuestra realidad, y el loco no vive aquí, no ha vivido aquí hace mucho tiempo. Y así como también, bueno, esa música no me gusta, pero también lo menciono, Mau y Ricky nunca Mau y han tocado. Ricky también comparte ese mismo fenómeno. Otro que es una nueva tendencia, Arca. Entonces, parte de eso es que ¿cuál es el objetivo de nuestra investigación? O lo que también en el proceso que yo lo he hecho, porque uno se tiene como que investigar, curiosidad, como chismear, puede meterse así de metiche. Es que muchas cosas nosotros no sabemos de nuestro propio proceso. Por ejemplo, nadie nos dice cómo se migra, nadie ha hablado de eso. Entonces, hay una anécdota que también siempre cuento, que hablamos, y eso me di cuenta cuando estuve investigando este proyecto, es que Venezuela era el único país en el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, en que nosotros no teníamos historia migrante. Es decir, nosotros somos como unos neonatos viviendo en una casa con puros abuelos. A pesar de que nosotros nuestra cultura y toda nuestra identidad está fundamentada sobre las bases de un montón de procesos migrantes. Exacto. Ronald es migrante, yo soy migrante, y estoy seguro que la mayoría de aquí, más allá de que no sea migrante de forma internacional, también son migrantes de forma nacional. Entonces, nadie aquí es puro, todos somos flow sangre sucia. Entonces, ese beta nos pone a nosotros en otra dinámica. Sí, ese beta nos pone a nosotros en una lógica en que todo lo que somos ahorita no lo podemos mirar solamente del cristal de ser venezolano y qué arrecho que somos los venezolanos y tal, no, porque al final todos somos influenciados por un montón de elementos. Pero por primera vez en nuestra historia, nosotros estamos en otros espacios donde no somos el hegemónico dentro del proceso cultural. Exacto. Sino que somos los más pequeños y que nos toca readaptarnos. Pero lo más interesante de todo esto, y por eso era que hacíamos como todo este camino, y quería que Ronald explicara esto, era que nosotros donde llegamos, la exacerbación de nuestra identidad, de poder decir esto es lo que somos como venezolanos, es muy loco, y yo creo que eso responde, o sea, es tan alto que yo siento que eso responde como un método de defensa para poder decir, quienes están aquí lo estamos haciendo con el orgullo necesario de lo que hacemos. Entonces, eso nos pone como también en otra dinámica. Claro, y más que todo es ser consciente que lo que se produzca dentro de cada quien en su disciplina
deporte, arte, diseño, no sé qué, música, educación, es que ya lo que tú generes no solo es diseñado para un público que es interno, es externo. Y lo que está haciendo la gente afuera también responde a los venezolanos que están afuera, pero también adentro. Entonces, es como también lo que siempre te digo, como por ejemplo República Dominicana es uno de los procesos migratorios que más o menos he un poco utilizado de referencia, porque eso es lo otro. Somos tan bebés en el proceso migratorio que no hay referencia, no hay bibliografía, no hay documento de eso, no sabemos cómo es. En 10 años, a lo mejor nuestro objetivo es que este libro, porque es lo que estamos pensando, este proyecto funcione. Porque es lo que te digo, esos objetos, esas adaptaciones, todo eso va a dejar de existir. Sí. Y eso al final influye el resultado de lo que son todos esos venezolanos, casi 6, 7 millones que se fueron, que luego se duplicarán y todo eso. Sí, porque es que, fíjense, hay un tema que además lo discutíamos de forma muy recurrente. Ronald decía, hay elementos que son demasiado volátiles en todo este proceso que capaz pueden existir una cantidad de tiempo de meses y después van a desaparecer de forma completa. Exacto. Pero por otra parte, también entonces nos enfrentamos a otra situación, que no se puede leer ninguno de estos procesos de manera aislada. O sea, yo he estado haciendo como un estudio en TikTok viendo esto para justamente para este programa de hoy. Yo decía, ajá, ¿cómo voy a ver qué está pasando, qué se está contando sobre el Darién? Y me metí en TikTok para ver qué había sobre el Darién. Y lo que tú encuentras es literalmente pornomiseria que refleja el tema de los cadáveres que hay en el camino. Hay unos elementos que tú lo ves cómo van trazando. Había un chamo que echa un cuento de cómo él logró cruzar con su perro. Pero la verdad que yo cuando lo veía y se lo comentaba a Ronald, le decía, es imposible que nosotros los venezolanos podamos, ninguno de nosotros, podamos entender esto sin pensar todos los otros años de todo el proceso de migración y entender cómo eso ha cambiado. O sea, la gente no está cruzando el Darién, que era una cosa que yo le decía a Ronald, cada quien tiene las razones por las cuales la hace y eso se respeta. Pero el proceso que están haciendo no necesariamente responde a una necesidad simplemente del dinero porque quiero ir a tener una mejor vida. Ocurren otros procesos que son segregaciones que tienen que ver con estigmatización en xenofobia en países latinoamericanos, que tienen que ver con no procesos de adaptación porque en términos de clima no lo logran hacer, tiene que ver con el tema de que los crecimientos económicos no se pueden dar porque hay países como en el caso particularmente de Colombia sufren de una vaina que se llama enanismo económico. O sea, aquí en Caracas y en Venezuela es el único sitio donde tú pones un puesto de churros y dentro de un año tienes una franquicia de churros. En Colombia no puedes hacer eso. Colombia sigues teniendo eso mismo y capaz salen más competencias que puede competir de forma más fuerte contigo y termina desvalorizando el capital que tú habías invertido. Entonces, cuando uno ve todo eso, coño, era lo que hablábamos de la responsabilidad. La responsabilidad asumida Flow Peter Parker nos trajo hoy aquí a sentarnos y compartir esta vaina con ustedes. Echar este cuento, hacer empatía, contarles de esto para que sigan buscando, entendiendo. O sea, Ronald decía una vaina que a mí me golpeaba burda. Decía, es arrecho, marico. Nosotros como venezolanos somos poco empáticos con nuestros propios venezolanos cuando vuelven. O sea, somos exigentes. Coño, marico, ¿ahora qué? ¿Te montaste en qué camioneta? ¿Cuántos reales qué real trajiste? ¿Qué vas a hacer? Verga, marico, ajá, vámonos para la rumba, págame a mí la rumba. Estamos como en ese peo y la verdad es que capaz hay muchos venezolanos que no vuelven porque tienen miedo a enfrentarse a esa condición, a ese estigma que nosotros estamos creando por un desconocimiento de quiénes somos y cómo nuestra identidad está siendo modificada en nuestros ojos. Y disculpe que suene como predicador. Perdón. Sí, es como lo que Ali dijo, vale. No, pero como que
hacer entender, y más que todo como a las generaciones nuevas, ¿no? De que ya nosotros no tenemos un discurso transversal, ¿no? Y de que no somos la tapa del frasco tampoco. Eso es como, por ejemplo, en Argentina, Germán, que es un amigo sociólogo, dijo... Y un excelente fotógrafo que además recomiendo, Germán Adolfo. Él me comentaba el problema del venezolano, y lo que sucede es que cuando salimos de Venezuela nos damos cuenta que no éramos tan ganadores como creíamos. Nosotros tenemos como una mentalidad que creemos que somos siempre ganadores, somos los que podemos, tal, que no sé qué, que va como un poco de... No esa resiliencia de que cualquiera puede, sino es un peo como más del ego. Y él me lo explicaba, él es venezolano migrante y está en Buenos Aires, él me lo decía, el argentino está más acostumbrado a procesar la derrota. Por ejemplo, en vínculo con el fútbol. Ellos han perdido más finales que ganado. Han perdido como personas referentes, importantes, tuvieron una devaluación, lo del Corralito. Perdieron una guerra, weón, en el... Le robaron una parte del país. Y ellos como que procesan eso, ¿entiendes? Entonces nosotros, parte de conocernos a nosotros mismos, esa bilateralidad, es cuando salimos y nos damos cuenta como que, mano, en realidad no sabemos nada de migrar. O sea, los mexicanos tienen 7 generaciones que han migrado. Han creado una cultura en base a la migración. Los dominicanos, lo que decía, por ejemplo... Porque ustedes creen que la bachata y el dembow se internacionalizó y se pegó. Es respondiendo a una cultura migrante. Tú lo que generas en República Dominicana te lo van a consumir los que están ahí y también los que están afuera. Eso es lo que estaba diciendo antes, que yo uso mucho como referencia a ellos porque responde mucho a eso. Como que de manera de conclusión o para cerrar, ¿por qué nace este proyecto? ¿Por qué es eso? Es por ese sentido de responsabilidad social que hay que tener al movimiento migratorio al que yo pertenecí, ¿me entiendes? Porque yo pasé ese proceso, mi madre es migrante, fui criada por una abuela migrante y yo migré y entendí ese proceso y era como que tenemos que contar esto nosotros mismos porque todo es como muy rápido y luego no vamos a aprender esos procesos. Hay un concepto que realmente es como nació hacer esto hoy, era un concepto que nosotros queríamos regalar aquí y que no es nuestro, sino es compartirlo realmente y andamos ahí también en ese mismo flow de Testigos de Jehová repitiéndolo en todos lados, ¿no? Que es el concepto de la bilateralidad y que lo han escuchado varias veces. La bilateralidad responde justamente a poder ver los dos lados. Todos los venezolanos, todos nosotros, ahorita por la situación histórica que estamos viviendo, estamos obligados a ver nuestra realidad de forma bilateral. Tenemos que verla, no solo desde lo que pasa aquí, hay que ver cómo eso, lo que está aquí, comunica con quienes están afuera. O sea, yo particularmente cuando arranqué el proyecto de Un Par de Vainas, esto yo nunca lo había hecho como público, y esto es como una conversación que además Ronald y yo, y con mucha gente la comparto. O sea, y cuando lo digo la gente se sorprende. Yo por lo menos yo no viví mi adolescencia aquí en Venezuela. Yo he pasado por 2 procesos migratorios. Yo me fui a los 10 años y volví a los 18. La gente que consume mi contenido dirá, no vale, es que Ali seguro se la pasaba en todos los matinés de Sabana Grande. Ali seguro, no, ese dicho hacía, no, yo vengo sí de una condición social no privilegiada, pero la verdad es que a mí me tocó readaptarme en mi proceso cuando llegué aquí a Venezuela. O sea, a un nivel que yo era tan flow barranquillero que a mí me hablaban en caraqueño y yo no entendía qué coño me decían. A mí me tocó aprender a entender al caraqueño. Pero ese proceso fue un proceso de objetivización. Yo en su momento no lo hice de forma consciente como ahorita capaz lo hago. Y por eso es que estoy como en este peo de hacer toda la recopilación de la memoria histórica, de al menos de lo que a mí me falta en mi vida conocer para poder reconocerla, ¿saben? Y eso, cuando yo veo que también otra gente está como en esa vuelta, es arrecho porque uno dice, significa entonces que hay una mediática, hay una narrativa nacional, global, que nos tiene a todos nosotros
echando un cuento sobre lo que no somos. Y cuando realmente tenemos todas las oportunidades para poder contarnos, y lo que tenemos que hacer es mirarnos y después de que nos miramos, mirar al otro. Yo le decía a Ronald, hay que construir empatía, mano, y la bilateralidad puede ser la empatía que necesita en este momento la sociedad venezolana. Ese es el regalo que nosotros hoy queríamos sentarnos con esta conversa, con las birras que están compartiendo, con todos ustedes, decirles hoy. La bilateralidad es parte de nuestra realidad y hoy, más que nunca, los venezolanos necesitamos de los venezolanos, mano. Ese es el cierre. Pero ajá, no es el cierre, no es el cierre. ¿Saben por qué? Porque en todo este veto uno dice, bueno, uno habla de paja por Instagram, uno hace cosas, monta videitos, pero toda esa huevonada, la verdad es que esos son interacciones digitales que no son reales. Porque la realidad es estar en un espacio como este, poder encontrarnos, hablar y compartir. Entonces, como queremos que este espacio sea para eso y no esperar, porque no lo queremos, la verdad, no esperar los comentarios en Instagram, coño, vamos a echar los cuentos aquí, ¿vale? ¿Quién quiere compartir algo a partir de esto, una experiencia, algo sobre lo que se sienta conectado? Por allá levantaron la mano. Hay una pregunta que tú dejaste en el aire y que es lo que quiero que se retome, que es, ¿por qué era necesario migrar? Dijiste, quiero comentar sobre eso. ¿Por qué era necesario migrar? Y me parece que es un temazo que yo me quedé con ¿por qué? O sea, yo también lo he pensado, pero... Si, por ejemplo, se analiza como desde un punto más global o internacional, como que grandes sociedades que son hoy en día potencia culturalmente y que tienen una identidad muy fuerte, han pasado esos procesos migratorios. O sea, o sea, la migración es como un círculo, ¿no? Un ciclo, donde muchos elementos van formando y lo que le dan riqueza. Y nosotros tenemos todos los elementos. Tenemos un sincretismo basado en el territorio, tenemos la conexión con el Caribe, tenemos la conexión también a nivel amazónica, tenemos esa triada que hasta se representa en nuestro espiritismo entre africanos, europeos, indígenas. Pero todos esos procesos no los habíamos podido internalizar porque nunca nos habíamos visto desde afuera. Entonces, como respuesta, tú puedes estudiar referentes como los mexicanos, los nigerianos, que son una potencia cultural muy fuerte. Sí, de eso nadie habla, que suena rechísimo. Marruecos, zonas como el Medio Oriente, toda esta gente ex-yugoslavos que hoy en día son albaneses, tal. Entonces, si tú te das cuenta por qué ellos son tan representativos y son poderosos, es porque pasaron ese proceso. Porque el proceso de migración hace que mucho de lo que tú eres, o sea, al final tienes como por ejemplo nosotros ahora, lo que se hace aquí o lo que se creó aquí o lo que somos, ahora tenemos 7 millones de embajadores, así como hablando de lo que somos por ahí, y la gente se va interesando, va entendiendo que son como la vaina cliché que a mí me lo han dicho como que, verga, mano, yo pensé que ustedes eran puro novelas y mujeres bellas y Chávez. Y es como, ustedes tienen un montón de vainas que es como surreal. Y nosotros no nos íbamos a dar cuenta, o sí nos habíamos dado cuenta, no puedo generalizar, hay mucha gente que sí se había dado cuenta desde hace tiempo, como por ejemplo, o sea, Piki es una persona que lo sabe desde hace tiempo, o otras estructuras. Pero todo también yo he aprendido que el proceso son muchos los tiempos. Como que el trabajo que, no sé, desde mi plataforma o los temas que a veces yo toco, no es primera vez que alguien los toca, cierto, pero responde al momento. Eso es lo que se llama momentum. Como entender de que es el ahora. Y eso se lo hablaba a Sebastián, como que, por ejemplo, la mayor responsabilidad ahorita la tiene la generación entre como 20, 22 años que se quedó acá, que está tratando como de crear. Porque tiene una responsabilidad que son los que están creando lo que somos ahora nuevos. Es la frescura.
Y todos los que están afuera, incluyéndome, necesitamos que o sea, para entender lo que es ahora Venezuela actual, solo lo vas a entender a través de chamos de esa edad. Entonces, si no se crea ese puente bilateral, ni los que están afuera vamos a entendernos, ni los que están adentro. Sí, hay fenómenos que son como más masivos que capaz uno lo puede como palpar. Hablábamos sobre el tema de la música en específico, por lo menos del hip hop en Latinoamérica. O sea, mucho tiene que ver con la popularización del hip hop en Latinoamérica y que los venezolanos seamos referentes. Que fuimos el último país en el continente americano que tuvo que empezar como ese movimiento migratorio. Aparte que fuimos como que la migración, bueno, ahora Ucrania superó eso, pero fuimos como la migración más masiva en menos tiempo. Eso también genera como una novedad y en cuestión de dinámicas de la razón, ¿no? Del qué, el por qué, cómo y cuándo lo hago. También somos como el primer movimiento masivo migratorio que sucede con esto, que es la digitalización y las redes sociales. Y somos el primer movimiento migratorio masivo que sucedió en medio de una pandemia. Entonces hay como un montón de elementos donde también hace un choque porque parte del porcentaje, en su mayoría son jóvenes. Y está sucediendo algo que me pasó mucho en Chile y en Argentina, que encontraba, eran chamos que tenían entre 25, 24 años, que salieron de aquí, muchos con 17 o 18 años. Ahí y eso es lo que hemos hablado, que eso se llama orfandad generacional, donde al final esos chamos buscan como ciertas referencias en lo que se puede decir que va vinculado con tu contemporaneidad. Eso, por ejemplo, yo lo hablaba con un pana que es Marlon, o sea, Lil Supa, y le decía como que él, de cierta manera, yo le decía, ¿no te has dado cuenta que cuando las primeras giras que tú hacías en Latinoamérica antes de que pasara todo esto, ahora la gente te ve como de otra forma, ¿me entiendes? Porque al final él se convierte en un referente como más palpable, ¿no? Cuando tú migras, tú quieres como vincularte a algo que es como un ejemplo a seguir, pero obviamente tú no te vas no sé, migraste a Chile y estás trabajando en una cocina y tal, le estás echando bola y bueno y tal, no sé qué, como que Edgar Ramírez, que puede ser, claro. Pues, pero entre gustos, si eres un chamo de 20 años y creciste en Venezuela o en una urbe, digamos como Caracas o Maracay, escuchas rap, consumes eso, ese tipo de referente. Entonces, por eso todo lo que es la movida de rap genera como una influencia muy fuerte. Por eso es el resultado de lo que acapela es acapela, cancerbero es cancerbero, neutro, toda esta generación como súper influyente, ¿entiendes? ¿Qué nos diferenciamos? Que el movimiento migratorio ocurre unos cambios muy rápidos. O sea, hace 2 años yo estaba en la frontera en Cúcuta porque estaban saliendo, no sé, entre 20.000, 30.000 venezolanos diarios. Hace 2 años. Y ahora la vaina es para el Darién. Y ahora después es para Estados Unidos. Y antes, entonces, por ejemplo, en Chile, lo que les estaba contando, que esa dinámica de los carritos que hacen es algo de hace 3 meses para acá. Porque las primeras olas migratorias que llegaron a Chile no son de un contexto social que estaban como trabajando tanto en la calle. Era gente que llegó con un capital superior, se pudo establecer. ¿Qué está pasando ahora en Chile? Está llegando todos los venezolanos que están en Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina, Paraguay un poquito, Colombia. O sea, imagínense la pela de que todo el mundo se está yendo para abajo, incluso desde Colombia, porque es la manera como más efectiva y rápida de hacer la plata para irte. Otro comportamiento que me llamó mucho la atención es ese señor que tenía ese puesto. Él se vino de Perú con su mejor amigo. Entre los dos construyeron el carro y hicieron la plata necesaria para que uno de los dos empezara el viaje hacia los Estados Unidos.
que para tú empezar ese viaje necesitas como base, digamos, entre unos $800 a $900. Cruzar Darién, pues, subí todo, pagar a los coyotes. Y entonces el plan es que mientras va pasando altercado al pana que se fue, él con el dinero que genera el carrito le manda plata. Y luego cuando el pana, el objetivo es que cuando él llegue, que se establezca y pueda trabajar, él con lo más que ahorró ahí, o sea, él ya ayudó al otro pana a punta del carrito. O sea, imagínate el significado que tiene este objeto, que es ese carrito, o sea, toda la carga que tiene. Luego que el otro pana llega, empieza a trabajar, él vende ese carro en cuestión. Y capaz se lo vende otro venezolano. Exacto, que llegó y va a hacer lo mismo. Y con esa plata que él vende ese carro, más lo que pudo ahorrar vendiendo otros pequeños, empieza a subir y si le pasa un altercado, el que está arriba lo ayuda. ¿Qué va a pasar? Esos carritos y todos esos objetos, porque pasa con tequeño, con arepa, con perro caliente, con cachapa, todo eso va a desaparecer y no va a existir más. Entonces lo que va a suceder es que todos los venezolanos que están en Chile, que se van a quedar ahí, son los que ya están establecidos y tal, que tienen como un trabajo formal, están legalizados en papeles y no recurren como a la economía informal. Entonces esos objetos ya no existirán más. Pero imagínate todo lo que esos objetos ayudaron a no sé cuántos venezolanos que van a llegar para arriba. Ya estamos por terminar. Pero yo quería decir algo vinculado. Yo quería decir algo vinculado también como una respuesta, que ese mismo proceso es lo que llevó a que este trabajo en cuestión, que creo que no se nombró, y está bien, fue seleccionado, porque no es como un proyecto mío, a esos premios que están en Art Basel. Y ese mismo resultado es debido a la migración. Es decir, si yo no hubiese migrado, esto no hubiese llegado a esas plataformas, porque en la estructura de mi status quo o del contexto que yo vengo, yo no estaba destinado a ser un artista o que fuese a exponer a un sitio como Art Basel. Entonces fue como el proceso migratorio que generó esas situaciones y que es el reflejo de todos, ¿entiendes? Y no estuviese sucediendo tampoco esta conversación, porque a la gente que proviene de ese contexto o vínculo social, o lo que yo siempre le digo a Lee, que por eso yo no me considero fotógrafo o lo que fuese, mi trabajo, a mí no me interesa que lo entiendan expertos, ni como eruditos o intelectuales. Para mí, mi trabajo necesita que la gente que es eso se sienta identificado. O bueno, nuestro trabajo. Listo. Muchas gracias, vale.